lo que se va a venir este fin de semana. Una nueva convocatoria. El alcalde Reyardo ha dicho que están haciendo las evaluaciones. Él en un momento dijo que iba a ver si es que volvía a hacer este cierre que evitó, ¿no?, el ingreso de vehículos a la zona del centro histórico. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué tan delicado, qué tan grave, bueno, qué tan legítimo es también, ¿no?, que por supuesto se den este tipo de manifestaciones? Yo creo que sí, le corresponde a la autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima generar áreas de intangibilidad por una sencilla razón, porque la experiencia ha demostrado que las movilizaciones en el Perú, si no son por la presión de los propios manifestantes o de los infiltrados, que a veces hay, y grupos que son ajenos a la organización de estas movilizaciones, que por cierto hay que aceptarlas porque son democráticas. En una sociedad democrática hay que esperar todo tipo de expresiones, por más disparatada que nos parezcan o creyendo que no existe algún fundamento. Hay razón o no, pero tienen el derecho de movilizarse. Yo recuerdo, Pamela, cuando tú aquí con Claudia Chiroque, yo lo tengo muy presente, una mañana entrevistamos casi en la clandestinidad a un chico de la generación Z, cuyo derecho, por supuesto, reitero, a defender la movilización, nosotros lo garantizábamos y estábamos plenamente de acuerdo con él. Pero él estaba asustado, si tú recuerdas bien, porque le habían echado la culpa a él como organizador de una serie de vándalos que se habían infiltrado en ese grupo y habían destrozado las rejas del Congreso de la República, monumentos públicos, de tal manera que sí, yo sí creo de que Lima es muy ancha, no ajena, como para poder movilizarse en distintos sitios de la capital como movilización pacífica, como expresión de protesta por lo que la gente de Juntos por el Perú considera de que no se han dado los cauces necesarios para llevar adelante un proceso electoral libre. Ahora, hablemos, César, del tiempo, ¿no?, del momento en el que se están realizando estas manifestaciones, a puertas de la proclamación, en medio de la resolución de las actas que están pendientes, casi todavía en suspenso por el resultado final de esta elección. Y hay quienes interpretan o podrían leer estas manifestaciones como una suerte de presión, ¿no?, y de lo que va a ser además la presión social sobre un eventual gobierno de Keiko Fujimori durante prácticamente los 5 años, puede ser, ¿no? Presión social que yo veo disminuida, ¿no? Si ustedes observan, durante esta semana el señor Roberto Sánchez, como suele pasar en el Perú cuando no tienes una base, una razón de fondo muy sustentada jurídicamente para expresar una duda respecto a este proceso electoral de la segunda vuelta, pues va perdiendo apoyo. Es decir, él no tiene ni siquiera detrás suyo al 49.9% de la gente que ha votado. Él es 12%, con un alto índice además de participación, no lo olvidemos, de los etnocaceristas, porque eso es cierto. O sea, Antauro Humala le había ofrecido una movilización en el sur que ahora de la cual él ya no se hace responsable. Claro, porque ese es un elemento que yo te iba a mencionar. Está el factor Antauro, que Correcto. Sabemos que durante la campaña ha sido una suerte de secretario de organizaciones de Juntos por el Perú, porque ha movilizado mucha gente en el sur. De hecho, hay fuentes confiables que dan cuenta de que él se ha encargado de los personeros, sobre todo en la parte centro y sur del país. Entonces, digamos, tiene un factor de organización importante. Tal cual, ¿no?, Paco, y eso lo tiene que reconocer el propio Roberto Sánchez. Ahora, por las últimas declaraciones del señor Antauro Humala, nosotros estamos viendo que hay una seria fractura ya en ese frente que se había formado. Él mismo responsabiliza a Sánchez de haber llamado a los rosaditos, como él llama, al embajador oportunista Manuel Rodríguez Cuadros, que siempre aparece en todos los escenarios, al señor Pedro Franque, que también luego de la experiencia que había tenido con Pedro Castillo, yo pensé que se iba a dedicar solamente a sus cuestiones académicas, pero insisten en colgarse de cualquier cosa. Y el peor de todos, el doctor José Domingo Pérez, que esta mañana en una declaración ha señalado que hay ciclos que empiezan y ciclos que se cierran, dando a entender que ya con él no es la cosa. De tal manera que eso además pasa históricamente en el Perú, ¿no? Cuando tú comienzas a oler que alguien es un perdedor, como lo es el señor Roberto Sánchez, ya la gente comienza, las que se subió al final, comienza a separarse. De tal manera que yo creo que la movilización va a ser muy agitada, probablemente violenta, eso es lo que hay que contener, sobre todo de la gente que proviene del interior del país, pero luego de eso espero haya un punto de inflexión ya para que la proclamación del jurado sea lo más pronto posible. Hay un factor que no depende del mismo Roberto Sánchez, ¿no?, que es el voto anti, ¿no?, que tiene misma Keiko Fujimori. Entonces, las convocatorias que se están haciendo, si bien tienen un nombre, a veces terminan siendo por otra cosa.
Y aquí también podrían sumarse personas que no necesariamente hayan votado por Roberto Sánchez por ser Roberto Sánchez, que no van a estar de acuerdo con la asunción eventual de la señora Fujimori. O ese gran número de antis que decidió viciar el voto y que ahora se une a la convocatoria de Sánchez, ¿no? Pero unirse a la convocatoria de Sánchez es poner en tela de juicio un proceso que probablemente ni ellos mismos crean de que está viciado. Entonces, me parece que establecer el compromiso con una persona que no te va a liderar, ni que Roberto Sánchez pues fuera un líder de polendas, es una oportunidad que se le ha dado, igual como fue el señor Pedro Castillo Terrones, por amor de Dios, no son grandes líderes, pensadores, una persona que es el Moisés que te lleva a la tierra prometida, ¿no? Hasta Jericó, no pues, o sea, son personajes medianos. El señor Roberto Sánchez está volviendo a su realidad, y su realidad es que él no tiene un respaldo popular muy grande. Reitero, llegará nuevamente a ese 12% sospechoso porque apenas le ganó por 22.000 votos al señor Rafael López Aliaga en una primera vuelta llena de irregularidades que no calzaba con el tipo penal electoral de ninguna manera, pero que aún así hemos pasado una segunda vuelta que nadie, absolutamente ni observadores internacionales, ni los personeros que se movilizaron han objetado en líneas gruesas, de tal manera que es una pataleta que, reitero, en una sociedad democrática hay que soportarla, hay que admitirla, pero no necesariamente creer de que eso va a llegar a las últimas consecuencias. Hablemos de otro tema, César, y tiene que ver con la eventual elección de Keiko Fujimori como presidenta. Ya faltan días nada más para que se proclame finalmente los resultados. Si no cambian las cifras, ese va a ser el resultado final. ¿Cuáles deberían ser las principales prioridades de Keiko Fujimori en sus primeros 90 días? Claro, y soñar primero con ninguna luna de miel, ni estas guachaferías que suele hablarse para tratar de entregarle muchas prerrogativas, salvo en una, que creo yo que es los embates del fenómeno del niño costero. Esto es lo principal, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde los inicios de la primera vuelta, cuando se observaba que iban a mediados del año 2026 a definir, como ya lo han hecho, la importancia y el volumen de impacto negativo que va a tener el fenómeno del niño. De tal manera que la señora Keiko creo que hasta puede tener un gesto político interesante. Todos recordamos en el fenómeno del niño, que fue menor 2016-2017, que el entonces ministro de Defensa, que era Jorge Nieto Montesinos, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hizo una magnífica labor al frente del COE, ¿no? De este comité organizador de los efectos del fenómeno del niño. Y pudo paliar de alguna manera con su capacidad de gestión organizativa. Como estamos enconados y estamos todos peleando y no sabemos que esto más bien constituye la oportunidad de juntar al Perú, yo que Keiko Fujimori llamaría al doctor Jorge Nieto Montesinos, encargándole una comisión independiente, por supuesto, donde no se meta el gobierno a definir, salvo las coordinaciones del caso, y que él demuestre con una voluntad patriótica de que va a colaborar con el Perú, no es que vaya a colaborar con el gobierno de la señora Keiko Fujimori. Eso hay que entenderlo de esa forma. Pero esa es una lectura que difícilmente, sobre todo quienes cuestionan al señor Jorge Nieto le van a dar, ¿no? Que creo no que se lo van a conceder. Y yo tengo la lectura, Pamela, de que él incluso puede crecer más de lo que ya en la actualidad, dada su postura muy firme, de que no lo lleven pues de la oreja. Ah, no, como tú eres antifujimorista, tienes que votar por el señor Roberto Sánchez, que está rodeado de elementos del Movadef, exterroristas, ex miembros del Sendero Luminoso. La actitud firme que ha tomado con la inteligencia que lo caracteriza, yo conozco muchos años desde la Universidad Católica a Jorge Nieto y siempre le he tenido mucho aprecio por ello. Ahora, hay un elemento importante que es que Jorge Nieto llamó al voto viciado, ¿no? Y algo que tiene muy claro Jorge Nieto Montesinos, y creo que es además un reto muy difícil en la actual política peruana, es la construcción de un centro. Correcto. ¿No? Entonces, difícilmente yo vería que él pueda aceptar un cargo en alguno de los dos gobiernos, quien resulte ganador. Es que no se trata de un cargo, se trata de una responsabilidad, reitero, patriótica. Te voy a contar una anécdota, Paco, quizás ustedes, no estoy seguro si habían nacido. El año 1980, cuando entra Belaúnde Terry, se produce el problema de Falso Paquicha, del conflicto con Ecuador el año 81. ¿Qué cosa hizo Belaúnde? Cuando recién salíamos de la dictadura, todavía había enconos entre los apristas, los accionpopulistas, la izquierda. Algunos no aceptaban tampoco el triunfo de don Fernando Belaúnde en su segunda administración. ¿Qué hizo Belaúnde? Nombró embajadores plenipotenciarios. Al señor Armando Villanueva del Campo, que había sido su rival, para que viaje a Argentina y diversos países llevando la postura peruana. Nombró también a otros elementos de izquierda, creo que Alfonso Barrante ya tenía alguna vigencia en ese momento. Nombró a Luis Bedoya Reyes. Todos los opositores, por una causa patriótica, se fueron al exterior a decir el Perú
tiene razón de defenderse ante el embate de Ecuador. Esta emergencia no es un tema político, no es un tema que yo tenga que ser un funcionario público que le rinda pleitesía a la señora Keiko Fujimori. Es un tema de deber patriótico y creo yo que no solamente Jorge Nieto, podría concurrir gente de Juntos por el Perú y de todos. Si comprendiéramos que la necesidad que vamos a tener de estar juntos, quiero ser muy claro en eso, estar juntos frente a estos embates, por el bien del pueblo peruano y de los hermanos y compatriotas que van a ser los más afectados. Claro, y eso es importante también en la construcción del centro, que era lo que conversábamos hace un rato. Terminada su tarea, Jorge Nieto vuelve a lo suyo y que sea un gran opositor al gobierno de Keiko Fujimori, no me cabe la Ahora, el otro tema que también es un punto que yo creo que va a ser indispensable es el tema de la seguridad. ¿Qué van a hacer en materia de seguridad? Porque nos están matando todos los días, César. Y lamentablemente ningún gobierno, ni de los fijos ni de los transitorios, han sido capaces de mostrarnos un plan digno contra la inseguridad. Tú tienes toda la razón y el volumen del tema de la inseguridad requiere también aspectos en los que se coligen algunas políticas públicas. Recordemos que esto involucra no solamente al Poder Ejecutivo, sino también gobiernos subnacionales. Se está produciendo el efecto rebote porque si bien la acción que ha habido en Patás, en la localidad de La Libertad, donde nace el foco, o digamos donde estaba el centro neurálgico de la acción del crimen transnacional organizado con la minería ilegal, se ha trasladado a otras partes. Este anuncio de la muerte del niño Guerrero, el joven Guerrero, con una actuación por parte de Estados Unidos muy efectiva en el territorio venezolano, creo que también va a tener un efecto hacia nosotros, porque acá se ha dicho y se ha comentado cómo el tren de Aragua penetró por el norte de nuestro país a través de la frontera con Ecuador y ha causado una serie de problemas. El tema central es que esto es crimen transnacional, no es crimen nacional. Hay bandas desorganizadas, no son ni siquiera vinculadas por una mafia, una cabeza. Todo eso hay que combatirlo también unidos y con un plan muy, muy serio. Ahora, independientemente de quien gane, aunque bueno, ya vemos que la diferencia se mantiene, ¿qué tantas posibilidades tendría el Ejecutivo frente a este Congreso bicameral por cómo ha quedado conformado, ¿no? Y tenemos una gráfica para compartir, para que las personas tengan una idea de cómo ha quedado las fuerzas políticas, ¿no? Keiko Fujimori con Fuerza Popular tiene 22 senadores, 14 tiene Juntos por el Perú, Renovación Popular 8, ya no sabemos el Partido del Buen Gobierno 7. Aliaga, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Partido Cívico Obras 5 y ahora Nación 4. Ahora, este es un parlamento menos fragmentado que el actual, ¿no? Que entró con 10 partidos, si no me equivoco, está entrando con 6, pero digamos que tú ves una afinidad un poco más cercana a los partidos que comparten las dos cámaras, ¿no? En la Cámara de Diputados, por ejemplo, que tiene 130 miembros, Fuerza Popular tiene 41, Juntos por el Perú 32, Partido del Buen Gobierno 18, Renovación Popular 15, Partido Obras 14 y finalmente ahora Nación tiene 10, ¿no? ¿Cómo se puede manejar o cómo se pueden confluir todas estas fuerzas políticas, César, de cara además a las promesas que han hecho los mismos candidatos y que van a necesitar pues pasar por el Congreso para finalmente aprobarse? Como sabemos, la Cámara más importante ahora en este sistema bicameral va a ser el Senado de la República, por las atribuciones que se le ha dado y los blindajes además que tiene. En la Constitución del 79, por ejemplo, el Senado tenía iniciativa legislativa, cosa que este Senado no tiene. Es decir, va a revisar todas las leyes que provengan solamente de la Cámara de Diputados y las va a sancionar, como si fuera el Tribunal Constitucional, salvo que alguien presente una observación y lo lleve por razones constitucionales efectivamente a esa instancia. De tal manera que su poder va a ser muy grande. Y las cifras están ahí prácticamente mostradas. 22 que tiene la señora Keiko Fujimori y 8 que tiene Renovación Popular, por lo menos hacen la mitad. Claro, o sea, con eso ya bloqueas, por ejemplo, cualquier cambio constitucional, porque las nuevas reglas de juego establecen que cualquier cambio necesita 2/3 de la Cámara de Senadores. Y además, yo creo que el Partido del Buen Gobierno, como en el propio Partido Obras, donde yo veo que Ricardo Belmont no tiene un dominio, un ejercicio, además él no quiere hacerlo, al parecer va a dejar muy libres a muchos parlamentarios. Y como suele pasar en todos los congresos en Estados Unidos, todo va a ser objeto de negociación. Ojalá que no sea repartijas, ¿no? Pero sí, la negociación política es necesaria. Persuadir, convencer, oye, yo quiero algo por mi pueblo, me puedes apoyar en eso, yo te apoyo en lo otro.
me parece pertinente porque eso se trabaja siempre así. No hay otra forma que se conozca. Pero yo creo que van a lograr mayoría en aspectos importantes. Por ejemplo, reitero, en lo del fenómeno del Niño, ahí tendremos que actuar como un puño. No puede haber más observaciones a un plan y un programa con una cabeza que me pareciera, y insisto en ello, lo más sensato que podría ser Jorge Nieto Montesinos. Bueno, y además porque, digamos, algo positivo de la época de PPK fue que se creó esa institución, el COEN, que funcionó muy bien, Correcto. que articuló precisamente a todos esos organismos que estaban separados, los aglutinó y se creó una estrategia integral. Algo así, por ejemplo, debería ocurrir con el tema de la seguridad. Efectivamente, Paco, y a favor de Nieto Montesinos, recordemos que él empezó en ese gobierno de Kuczynski como ministro de Cultura. Y luego, cuando Pedro Pablo Kuczynski se da cuenta de la capacidad de gestión, la enorme capacidad política, pues yo le atribuyo, con algunas diferencias que podemos tener con Nieto Montesinos, una gran inteligencia para ello política. Entonces lo llevó al Ministerio de Defensa justamente en la etapa en que tenía que organizar el COEN. Y lo hizo bien. Es un peruano que ha tenido éxito, tiene pergaminos. Por lo tanto, yo creo que sería un gesto valioso, reitero, no de carácter político, sino por la emergencia que estamos viviendo, que él sea llamado para encabezar una comisión independiente que se enfrenta al fenómeno del Niño. Una pregunta rápida. ¿Qué personajes no deberían estar cerca de Keiko Fujimori en un eventual gobierno suyo? Se lo pregunto porque se está voceando, por ejemplo, hasta José Gerí como premier. No, José Gerí ya tiene sus propios problemas. Creo que su ciclo político también lamentablemente terminó con la vacancia. Tiene que salir de todos los problemas y las imputaciones que le han atribuido, ese caso de sus relaciones con las empresas chinas. Todavía sigue su curso. No, absolutamente, no hay razón. Además, ¿por qué razón tendrían que...? No entiendo. Bueno, la expresidenta le dio un espaldarazo, ¿no?, importante a Keiko Fujimori. No sé qué tanto le habrá servido de apoyo, pero finalmente se lo dio. Pero ya no son valor, reitero, pero no son valor político. Igual que el señor Roberto Sánchez. Dina Boluarte llegó de casualidad a la presidencia de la República. Era desconocida, había postulado, creo, a una alcaldía, ¿no?, en Surquillo. Y nada más. Es que a veces nosotros sobredimensionamos personas que ocupan un cargo, pero tampoco, pues no es un valor político que sea necesario porque detrás de ella no hay un partido, una organización, una masa, ¿no? Hay una última pregunta rapidita que tiene que ver con el tema del Congreso que me parece importante. La cantidad de congresistas reelectos del periodo anterior, que no son muchos, pero los que sí han pasado por periodos anteriores en otras legislaturas y en otros gobiernos, son una parte importante del Parlamento nuevo y hay pocas caras nuevas en comparación, por ejemplo, como fue el 2021. ¿Eso va a mejorar en algo la performance legislativa, a diferencia de lo que ha sido este último lustro? Existiendo el voto preferencial, yo siempre he estado de acuerdo en que la reelección debería ser permanente, como ocurre en Estados Unidos, por Dios, en muchos. Esa demagogia que incorporó, claro, porque es fácil decir, no permita que se reelijan estos comechados. Oye, pero si es el propio pueblo, claro, los ciudadanos los que los elegimos. Y siempre ha sido, Paco, en una proporción razonable, de 15 a 20%, 18%, no ha pasado más. Así es. En cambio, el pueblo se ha castigado a aquellos malos parlamentarios. No hay ningún niño, por ejemplo, que haya sido reelecto ahora. Pues, o sea, estamos hablando de gente la cual personas, los ciudadanos han valorado por su experiencia. Esa experiencia es válida para darle alguna vía conducente también al Parlamento Nacional. Claro. Sin experiencia, nosotros tenemos que esperar el aprendizaje, ¿no?, entre comillas, de cada parlamentario cuando nos presentan cada proyecto de ley, que realmente da risa, ¿no? Así es. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. Paco, también. Gracias. Bien, seguimos con más.